del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Se complace en darle la bienvenida a un día en un día sumamente atípico, por ser un lunes un poco vacío, pero nosotros nos reunimos en esta oportunidad para hablar sobre las dos opiniones jurídicas de la Corte Interamericana de Justicia y de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este encuentro vamos a tener la posibilidad de escuchar a especialistas de dos comisiones del colegio, la Comisión de Derecho Constitucional y la Comisión de Derecho Ambiental. La Comisión de Derecho Ambiental, por la comisión van a exponer el doctor Manuel Frávega, que es abogado socio del estudio de Carvareda, donde lidera el Departamento de Derecho Ambiental y Cambio Climático y codirige el Departamento DSG, que se incorporó a la firma en el año 2022 y su principal área de práctica es el derecho ambiental y el cambio climático. Cuenta con amplia experiencia en el derecho corporativo, administrativo y de litigios, y a lo largo de su carrera ha liderado departamentos de derecho ambiental en grandes compañías pertenecientes a las industrias manufactureras, de energía y de ingeniería y construcción. Trabajó en el sector público, implementando la modernización de la gestión y la regulación ambiental aplicable a una amplia variedad de industrias. El profuso y amplísimo currículum exhibe también ser egresado a la Universidad Católica de Argentina, de la Casa de Estudios, obtuvo su especialización en Derecho Ambiental en 2014, obtuvo una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de San Andrés en 2017 con tesis sobresaliente, un posgrado en Gestión de Asuntos Corporativos e Institucionales de la Universidad Católica Argentina y una diplomatura en Economía Circular de la UTN. Realmente es amplísimo el currículum, así es que voy a dar paso a que se explaye el doctor sobre el tema. Yo no sé si prefieren hablar cada uno de la presentación o presentarnos a todos en el conjunto. No, que cada uno habla. Exacto, perfecto. Doctor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por su participación. Antes de hablar de las opiniones consultivas, un mensaje interno de agradecimiento, que esta es nuestra primera actividad como Comisión de Derecho Ambiental del Colegio, que fue creada hace poco, a partir de este año, que tengo el gusto de coordinar. Así que bueno, empezamos con un plato fuerte y un placer hacerlo con la Comisión de Derecho Constitucional. Y obviamente todos los que quieran participar, más que invitados, a sumarse y a sumar distintas perspectivas y demás. Y también un agradecimiento a los integrantes, especialmente a Martín Prieto, que nos acompaña acá al lado, a Gabriel Fortuna, que es el vicepresidente, y a Pablo Kriner. Y bueno, seguimos trabajando. Yo voy a hablar de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Martín va a hablar de la Interamericana. Voy a hacerlo breve, con lo cual voy a aplicar un poco de simplista. No sé, Ricardo, si podemos poner la otra presentación. Pero bueno, ya asumiendo que voy a sintetizar mucho, porque son fallos largos, lo que nos propusimos con Martín, después hablará la Comisión de Derecho Constitucional, voy a hacer algunos esbozos de los puntos principales que entendemos son relevantes para la interpretación de estas opiniones consultivas, particularmente la que me toca a mí, la de la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Entonces, para empezar, me parece interesante cuando uno lee esta opinión consultiva es interpretar de dónde venimos, de dónde viene, ¿no? Porque no es que nace espontáneamente de un día para el otro, sino que si podemos leer un poquito los antecedentes vamos a poder entender un poquito más o sacar alguna información. Esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia se originó por un pedido, un reclamo de los jóvenes del país Vanuatu. Es una isla que está a 2.000 kilómetros de la costa este de Australia, en el medio del Océano Pacífico, que esos chicos de secundaria, quinto año secundario, preocupados por el tema de los impactos del cambio climático, juntaron fuerzas, haciendo la historia larga, corta, juntaron fuerzas para incentivar a su Estado, a su gobierno, a que haga este reclamo ante las Naciones Unidas. La historia corta es que lograron el apoyo no solo de sus estados, sino también de los estados vecinos, de los estados isleños del Océano Pacífico, y lograron que la Asamblea General de Naciones Unidas, finalmente el 2023, promoviera esta resolución pidiéndole a la Corte Internacional de Justicia que se expida. Digo que es interesante porque es un elemento, un común denominador que vemos en otros casos, en otros litigios climáticos, en otra parte del mundo, donde
lo que se llama técnicamente poblaciones vulnerables, como pueden ser jóvenes, como pueden ser adultos, entre otros, realizan acciones con éxito en los tribunales respecto al cambio climático. Lo vemos en el caso Montana en Estados Unidos, en el caso de los ancianos de Suiza, ante la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Otro antecedente interesante es que el secretario general de Naciones Unidas, unos meses antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas se despidiera, en la COP27, que fue en Sharm el Sheikh, en Egipto, también tuvo un pronunciamiento muy fuerte respecto al cambio climático, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que dice estamos yendo a un infierno climático. El secretario general viene pronunciándose fuerte respecto al cambio climático ya hace mucho tiempo. Entonces es así como llegamos a principios del 2023, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas finalmente aprueba con 105 votos a favor, o sea, con un apoyo interesante, aprueba esta resolución para pedir a la Corte Internacional de Justicia que se expida respecto a las obligaciones de los Estados en materia climática. Entonces, me parece que es interesante ver cómo es que surgió esto del ITER, digamos, y también me parece interesante entender el momentum, ¿no? O sea, este momentum se da justamente, yo creo que estas opiniones consultivas no se hubiesen dado si la implementación del Acuerdo de París hubiese sido un éxito, ¿sí? Y se da justamente una década después, 10 años después de la aprobación del Acuerdo de París en la COP21 en diciembre del 2015. Que hubo mucho entusiasmo, mucho fervor, mucho de todo, el sector público, el sector privado, etc. Bueno, y estas opiniones consultivas vienen justo después de 10 años y de 8 COPs, de 8 conferencias de las partes, donde a pesar de haber logrado ciertos acuerdos entre las partes, no se ha terminado ni de reglamentar el Acuerdo de París, por ejemplo el artículo 6, después de 10 años, ni de implementar efectivamente los compromisos que se habían establecido en su momento. Entonces, ese es el cuadro, digamos, el momentum, la circunstancia, el contexto en el cual surgen estas opiniones consultivas. Por eso creo que es interesante entenderlas o interpretarlas de esa óptica y no como algo que de repente surgió publicada en el sitio web de las respectivas cortes. Puntos principales, siendo, como les decía, súper generalista. Yo ahí seleccioné algunos, tengo muy pocos minutos, pero quería compartir con ustedes algunos puntos que me parecen interesantes. A veces, cuando uno lee esta opinión consultiva, por lo menos nosotros estamos metidos hace tiempo en esto, es como que uno puede perder perspectiva. La primera sensación es si esto aporta algo distinto o no. La primera sensación es que no, porque digamos, si ya teníamos el Acuerdo de París, ya teníamos todas las decisiones de las COP, digamos, jurídicamente ya los estados tenían claro qué era lo que había que hacer, con lo cual no hacía falta una opinión de este tipo, uno podría pensar. Pero claramente, por el contexto, por todo lo que vimos antes, obviamente había una necesidad, o aparente, digamos, un espacio, un gap ahí que había que aclarar. Esa es la primera sensación, pero en realidad cuando uno empieza a ver el detalle de los argumentos y el desarrollo, lo que es interesante, la Corte Internacional de Justicia establece que efectivamente los estados tienen obligaciones vinculantes en materia de cambio climático, ¿no? Ese sería el título del tuit, digamos, contundente. Ahora, las obligaciones son de distintos tipos, podemos hacer una escala cromática de ese tipo de obligaciones, ¿no? Algunas obligaciones generales que surgen de los tratados en general, que pueden ser tanto de la Convención Marco de Naciones Unidas como el Tratado de la Convención de Biodiversidad, o digamos una amplitud muy grande, que hay ciertos principios que rigen, como responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio precautorio, etc. Y que no hay una lex specialis acá, o sea, trasciende el cambio climático y hay un corpus normativo amplio. Entonces, en la interpretación y en la aplicación concreta, estas obligaciones generales son importantes, según dice la Corte, para entender las obligaciones de los estados en materia de cambio climático, lo que implica que los estados tienen que tener un estándar de debida diligencia, que seguramente Martín después va a comentar, y una distribución equitativa según su aporte histórico y sus circunstancias actuales en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Después, cuando hacemos un zoom en lo que es las obligaciones derivadas de los tratados de cambio climático, como la Convención Marco, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, ahí la Corte es clara en decir que efectivamente imponen obligaciones vinculantes. Hay algunas que son obligaciones de medios, otras que son obligaciones de resultados. Por ejemplo, obligación de resultado es preparar, comunicar y mantener la NDC, o sea, el Compromiso Nacional de Cambio Climático, comunicar ese NDC, adoptar políticas y medidas nacionales para proteger, para limitar las emisiones,
cumplir con las metas cuantitativas, etc. Otras del medio es, por ejemplo, actuar con debida diligencia, cooperar, etc. Algo interesante, yo diría en este punto, y después avanzo bastante rápido, hay dos cosas que me parecen interesantes, o que a mí por lo menos me llama la atención. Uno es que la Corte dice que el protocolo de Kioto sigue vivo, sigue estableciendo o emanando obligaciones. Digo esto porque el protocolo de Kioto, si ustedes recuerdan, es el antecesor del Acuerdo de París, que uno podría decir, bueno, fue superado, lex posterior por lex, digamos, supera el lex anterior, con lo cual parecía que el protocolo de Kioto no tenía cierta importancia, pero la Corte se esmera en decir, cuidado que el protocolo de Kioto sigue estando vigente, es importante, y esto es importante porque el protocolo de Kioto, más allá del tema de los anexos y los países desarrollados y demás, establece obligaciones generales para todos los estados, como por ejemplo, vinculadas a eficiencia energética, a modalidades agrícolas sostenibles, a energías renovables, al tema de las exenciones tributarias y subvenciones, por ejemplo, a los combustibles fósiles, etc. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta eso. Y el otro punto es que dice que las decisiones de las COPs de cambio climático pueden ser vinculantes también, con lo cual la reglamentación, digamos, del Acuerdo de París en este caso, no solo hay que fijarse el Acuerdo de París en sí, sino también lo que establecen las COPs. Avanzo mucho por una cuestión de tiempo. Habla también del tema de derechos humanos, que Martín lo va a comentar y seguramente después la Comisión de Constitución también. El derecho internacional consuetudinario, que está focalizado en el deber de prevención, básicamente, y de cooperación. Y después me parece interesante que comenta el tema de la responsabilidad, ¿no? La determinación de la responsabilidad de los estados en el contexto del cambio climático, responsabilidad que se puede dar por no cumplimiento del deber de prevención, que establece que los cuerpos normativos comentantes establecen obligaciones erga omnes y que las consecuencias del no cumplimiento pueden establecer acciones como acciones de cesación, reparación integral, restitución, indemnización, etc. Y último punto respecto al tema de combustibles fósiles, que me parece importante para todo el mundo obviamente, pero para Argentina, porque siempre la aparición o no del tema de combustibles fósiles en los textos climáticos y especialmente en las COPs siempre es un tema de debate y de mucha presión de las ONGs, de las ONGs ambientalistas. En este caso se hace una mención específica de la obligación de los estados de adoptar medidas para la prevención al sistema climático, particularmente lo que es combustibles fósiles, lo cual debería implicar una mayor regulación de este sector y un mayor control desde el punto de vista climático. Entonces a mí me parece que, te puedo hablar un minuto de Argentina, pero me parece para el contexto de Vaca Muerta, etcétera, me parece que es algo importante a tener en cuenta. Dos últimos puntos. Es interesante que en el último párrafo la Corte hace un llamado como un humanitario o de solidaridad, no sé cómo decirlo, donde más allá de lo legal, la Corte dice, que además lo hace por unanimidad, dice esto trasciende lo legal, el cambio climático requiere un cambio de costumbres, de modo de vida, etc. Con lo cual me pareció como llamativo o interesante. Y el otro punto era que fue una decisión adoptada por unanimidad, lo cual no es tan frecuente. Con lo cual, ¿qué podemos pensar o qué podemos reflexionar en virtud de esta opinión consultiva? Siendo súper simplista obviamente, creo que hay si quieren, un cambio de eje, un giro, un énfasis, un foco, donde lo climático, además de lo político-diplomático, empieza a tener un tinte más jurídico, en este caso vía el litigio, ¿no? Entonces, pues yo decía, la pregunta original es, ¿qué agrega esto? Bueno, yo creo que en realidad agrega que le da un barniz jurídico y de obligaciones y de responsabilidades mucho más claro, refuerza ese punto, que lo meramente diplomático en las negociaciones de los estados en las COPs y demás. El otro punto es el estándar de debida diligencia para la prevención de daños al sistema climático, donde se deriva un montón de obligaciones o estándares, como el que comenté de los combustibles fósiles, entre otros. Y el otro es el de la determinación de la responsabilidad del Estado en el contexto del cambio climático, muy claro, es la última parte de la opinión consultiva, todo lo que es la responsabilidad del Estado por incumplimiento, por omisión, por falta de ambición climática en los NDCs, por falta de control, de actualización del NDCs, etc. Y después la pregunta es ex post, o sea, ¿qué pasa después de esto y de la que va a comentar Martín también? Yo creo que coincidimos en general que posiblemente haya un contexto de mayor litigio climático, domésticamente hablando. Argentina hoy todavía no tuvo litigios climáticos como sí lo tuvo
otros países, incluso de la región, con lo cual parecería que estamos cada vez con baby steps más cerca de esa situación, no sabemos bien cómo, pero si lo vinculo a lo que decía antes, y con esto ya termino, es en un contexto de Ricky, en un contexto de Vaca Muerta, etcétera, etcétera, en el contexto que está Argentina hoy, yo creo que esto enciende un llamado de atención, me parece, para todos, ¿no? Primero para el Estado, porque este año se tiene que renovar las índices en la COP de Brasil, hay que ver qué va a pasar, porque si no lo hace también estaría incumpliendo lo que la Corte dijo hace pocos días. Y hay que ver qué dice, y por otro lado, Argentina ya tiene normas y compromisos climáticos que ahora son vinculantes, que ya está reforzado todo ese tema, con lo cual, nada, me parece que hay interrogantes que hay que abordar, el Estado lo tendrá que hacer de su lado, el sector privado me parece que tiene que tener en cuenta la variable climática en la estrategia de sus negocios, particularmente en el sector de heavy emitters, el sector que están siempre más en foco como combustibles fósiles y otros. Así que, nada, eso era para compartir con ustedes algunas pinceladas, algunos conceptos que me parecían relevantes de esta opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora va a seguir exponiendo de la Comisión de Derecho Ambiental, la noble Comisión de Derecho Ambiental, el doctor Martín Prieto. El doctor Prieto se unió como asociado al estudio de Allende y Brea en el año 2003, integrando actualmente el Departamento de Derecho Ambiental. Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, realizó el programa de gestión ambiental en la Universidad Austral y cursó la maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires. En 2022 cursó el programa de actualización en cambio climático y transición ecológica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también, y en el 2025 formó parte de la Corte de la Diplomatura en Evaluación de Proyectos de Energía Renovable y Almacenamiento en la UCEMA. Se especializa en el asesoramiento de empresas para el cumplimiento de regulaciones sectoriales ambientales, incluyendo, entre otras cuestiones, la evaluación de responsabilidades y contingencias ambientales, así como la defensa de procedimientos y litigios ambientales individuales y colectivos. Asesoró y representó a un amplio espectro de clientes dentro de la especialidad e integra y participa activamente en diversos grupos de seguimiento de regulaciones ambientales de interés en el marco de diversas cámaras empresariales. Es autor de diversos artículos sobre el tema de su especialidad y va a hablar sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, antes que nada, yo también quería agradecer al colegio por un lado y a la Comisión de Derecho Constitucional por este espacio que nos permite compartir y iniciar actividades. Así que, bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la OC 32 /25. Es una opinión consultiva larga y compleja, así que primero voy a hacer marcar un poco el contorno y nada más que para dar un marco, y después voy a centrarme en los aspectos que consideré principales de la opinión consultiva. Bueno, así como cosa general, la opinión consultiva fue dictada el 29 de mayo del 25, solicitada por Chile y Colombia, y se expide sobre la interpretación y el alcance de diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Protocolo de San Salvador y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Claramente es una opinión consultiva dictada en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y justamente la misma Corte aclara que ese es el objetivo y la relevancia jurídica. En relación a la Corte, lo que hace es justamente delinear las obligaciones de los estados en el marco de la emergencia climática, es un poco marca la intersección del derecho de los derechos humanos y con la emergencia climática, y los agrupa las obligaciones en 4 categorías: obligaciones generales derivadas de la Convención Americana y del Protocolo de San Salvador en el marco de la emergencia climática, obligaciones específicas derivadas de derechos sustantivos,
de otras obligaciones específicas derivadas de derechos de procedimiento, y eso es un tema también que cierta importancia por el acuerdo de Escazú, y obligaciones específicas respecto de personas y grupos vulnerables. Adentrándonos en los puntos que consideré más importantes, es el análisis que hace la Corte del alcance del derecho a un ambiente sano, recalca su dimensión tanto individual como colectiva, la que me parece que puede tener un poco más de impacto, que es justamente la colectiva, que está alineada con el derecho al ambiente sano, el derecho constitucional nuestro del ambiente sano, y lo considera un derecho autónomo, o sea, es un derecho autónomo de otras afectaciones a otros derechos humanos que puede afectarse, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua. Y justamente, bueno, es un derecho autónomo. Un tema central que justo antes de entrar estábamos hablando, que coincidíamos que es una cuestión relevante, es que considera como derecho independiente el derecho a un clima sano, obviamente derivado del derecho a un ambiente sano, pero por las especificidades, la urgencia que tiene estos temas, considera que existe un derecho al clima sano independiente o con independencia del derecho a un ambiente sano. El derecho a un clima sano justamente coincide con respecto o el derecho a un clima libre de influencias antropogénicas peligrosas. Justamente y se consideran influencias antropogénicas peligrosas básicamente las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas. Una cuestión, bueno, ese es un tema también que se liga a la contracara del derecho al clima sano, y que puede dar lugar a mucha litigiosidad independiente del derecho al ambiente sano, es el daño climático, que es, así como se lo considera como una especie de daño ambiental, pero con afectación en el que se produce una afectación del sistema climático. Y ese derecho ligado al carácter autónomo del derecho al ambiente sano es una combinación que, a mi criterio, puede dar lugar a mucha litigiosidad. Por otra parte, menciona o caracteriza como Jus Cogens la obligación de no generar daños graves y irreparables al clima y al ambiente. Esto, en tanto se entiende que no puede haber acuerdo en contrario ni aceptarlo, no puede ser algo aceptable, la realización de ese tipo de daños. Otro tema especial que me pareció muy importante y súper relevante dentro de lo que es la opinión consultiva es el estándar de debida diligencia reforzada. Como ustedes saben, una de las obligaciones generales de los estados es la obligación de garantía, pero esa obligación de garantía es una obligación de medios, o sea, no se configura necesariamente con la mera existencia de un daño a un derecho humano, la afectación de un derecho humano, sino que la responsabilidad de los estados va a quedar determinada por la utilización de un estándar. Obviamente ligado a la garantía, la obligación de garantía, está el deber de prevención e incluso en materia ambiental de precaución. O sea, cuando exista riesgo de daño grave e irreparable, incluso la falta de evidencia científica no justifica la dilación de las medidas eficaces. Y ahí es a donde entra el estándar de debida diligencia reforzada. El estándar de debida diligencia reforzada
es el estándar que se utiliza, que fija la Corte a los efectos de determinar si va a haber o no responsabilidad de los estados y violación de la obligación de garantía. Y no hay un estándar único, las acciones a tomar y que van a satisfacer el estándar de debida diligencia reforzada van a variar. Va a haber que analizarlo caso por caso y es en función de cada riesgo, de las medidas apropiadas para prevenirlo y la vulnerabilidad de las víctimas. El tema de la vulnerabilidad de las víctimas es una cuestión recurrente que se toca muchísimo y eso es lo que dicen es que la vulnerabilidad va a estar dada en parte por la exposición a impactos climáticos y por otro lado a la vulnerabilidad de determinados grupos. Por ejemplo, me acuerdo uno de los que me acuerdo es la afectación de personas mayores por las olas de calor, para mencionar algunos. Bueno, obviamente ya la obligación de mitigación de emisiones, un tema central es la regulación empresarial, que lo que menciona es, se busca la regulación incluir en las evaluaciones de impacto ambiental los impactos climáticos, pero también el establecimiento de regulaciones que establezcan la obligación de debida diligencia reforzada para las empresas, la divulgación de los que midan hagan su inventario de emisiones y lo difundan, y bueno, entre otras obligaciones. Una mención especial y cortita es a las medidas como medidas de adaptación como forma de protección especial a los grupos vulnerables. Eso existe y obviamente también va a estar ligada al estándar de debida diligencia reforzada. Otro tema así cortito, que ya debo estar medio jugado con los tiempos, así que redondeando, habla de los derechos de la naturaleza, incluyendo el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Acá en nuestro medio eso no es algo, si bien hay algún precedente como el de la orangutana Sandra y demás, no es algo que ajeno a nuestro sistema. Incluso la Corte recientemente se le ha planteado un caso que una ONG se presentaba como en representación de una especie, del yaguareté, y si bien no declaró pero encauzó la acción en términos de derechos de incidencia colectiva y legitimación de las ONG en esos términos. Y bueno, acá breve al final sobre los derechos de procedimiento, menciona varios, incluyendo el derecho a la ciencia y el reconocimiento de saberes locales, tradicionales e indígenas. Después todo lo que tiene que ver con la democracia ambiental, como le llaman, que son más que nada el acceso a la información, el derecho a la participación, ambos, y el acceso a la justicia, que los tres están contemplados en el acuerdo de Escazú, al igual que el derecho de defender a los derechos humanos y la protección de las personas defensoras del ambiente. Así que bueno, este es un poco el resumen de los temas importantes que yo traje como presentes principales, más allá de lo que después podamos hablar al final o en alguna cuestión puntual. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la doctora Adelina Rodriano, que es profesora consulta de Derecho Constitucional, Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y es magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. No tengo el título de la exposición, pero estimo que ambos van a discurrir. Estamos en lo mismo. Así que, bueno. hasta esto, podría usarlo. Bueno, yo agregaba, porque no lo puse ahí, que yo ejerzo la profesión, ¿no? No solamente doy clases. Yo creo que eso es fundamental, siempre lo digo. De un lado o de otro demostrador, solo la teoría no nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, soy una litigante.
2 puntos, la verdad que estuvo fantástico, a mí me parece el resumen, ¿no?, de las 2 opiniones consultivas, porque fue destacar lo fundamental, y yo me voy a apoyar sobre eso, pero vamos a decir que la voy a cascotear un poco a la Corte. Eso es lo de cascotear, me lo dijo un alumno: doctora, no es cuestión de cascotear a la Corte, no, yo la voy a cascotear. Si no es aburrido. Claro, así que, pero quiero aclarar algo, antes que nada, que esto no quiere decir que no esté totalmente de acuerdo en todo lo que dicen las 2 opiniones consultivas. ¿Sí? Me parece que al siglo XXI cuestionar esto sería una cosa que no tiene ningún fundamento, no. Digamos, ahí me cascotearían a mí. Yo lo que voy a ir es al tema jurídico, son opiniones consultivas. Y entonces ahí es donde me parece que tenemos un problema. 2 puntos que ustedes plantearon muy bien. Uno, el tema de la litigiosidad, que es el tema de la responsabilidad, hasta dónde. Y el otro, el ámbito de aplicación. Entonces, quiero, cortito, y me decís, dedicarme básicamente a eso. O sea que no es el fondo de lo que dice, ustedes lo comentaron, no hay nada nuevo acá, ¿no? Yo no escuché nada que no haya escuchado alguna vez haciendo derecho ambiental. De manera que no hay ninguna creatividad en lo que hizo la Corte, las 2. Sí es cierto que hay un tema, lo pusieron en una opinión consultiva. Primero, una aclaración. La Corte Europea tiene algo que la Corte Interamericana no tiene, que es un stopper frente a lo que le dice a los estados. Nada de lo que hace la Corte Interamericana, la Corte Europea, tema, le dice al Estado: usted tiene que hacer esto. Le dice: usted tiene que desarrollar políticas públicas de tal o cual sentido. Pero no le dice qué. O sea que ahí hay una gran diferencia entre las 2 opiniones consultivas. Me parece que la de las Naciones, la de la Corte de la Haya, es realmente como un manual de directivas con respecto a cómo manejarse los estados. No va a poder ser usada para decir: haga esto. La Corte Interamericana tiene un problema que para los estados, que no solo dice dónde está la violación, sino que le dice al Estado qué tiene que hacer. Es decir, usted tiene que hacer esto, reformar la ley tal, hasta reformar la Constitución, ha dicho. Entonces, la eficacia, por eso digo, el ámbito de aplicación de una opinión consultiva de la Comisión de la Corte Interamericana, evidentemente tiene que ser mirada con 20 ojos. Fundamentalmente porque además las opiniones consultivas, según dice el propio tratado, son para determinar el alcance de las obligaciones, para responder, es decir, interpretar tratados de derechos humanos o tratados concernientes a derechos humanos. Interpretar. Entonces, en su primera etapa, la Corte Interamericana se manejó con ese concepto: estoy interpretando un tratado. De pronto empezó a variar y no solo interpreta un tratado, sino interpreta todos los tratados, que es lo que se ve en esta. Básicamente dice un párrafo: advierte la Corte que aunque la consulta no tiene por objeto la interpretación de estos documentos, que son la Convención Americana y otros tratados, dice, los que ella tomará en cuenta y podrá acudir a esos y otros como lo ha hecho en anteriores ocasiones. En suma, la Corte dice: yo no me voy a ceñir al término del pacto, sino que yo voy a hablar de lo que quiera. Es decir, pone todos los tratados y el corpus juris interamericano, que es enorme, entra todo, entran opiniones, entran reglas, entran principios, todo está muy bien, todo eso. El punto es, vuelvo a cómo voy a hacer la aplicación. Primer punto: ¿dónde está el tratado en la opinión consultiva americana que se está analizando? No está. Es decir, no dice: vamos a analizar este tratado y después avanzo. Entonces, ¿qué hace? Habla sobre la emergencia climática. Segundo tema, 228 páginas. Eso no es una opinión consultiva. Eso es un tratado de derecho ambiental o de cambio climático. 200 y pico de páginas. Ahí tenemos otro problema. Yo aclaro que es mi materia, yo enseño esto y escribo sobre derechos humanos, pero me parece que cuando hay algo que se sale del cauce hay que marcarlo. Porque si no parece que estoy, ¿no?, de la vereda enfrente. No. Pero en esto hay que hacer algunas observaciones. En primer lugar, actualmente en la lectura normal de la gente,
se habla de que la Corte dicta estándares, ¿verdad? Un estándar es una regla, es un principio que se reitera, de manera que es verdaderamente un patrón. Pero no es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque todos los abogados, los gobiernos, leen y todo lo que dice la Corte es un estándar. Error. El estándar tiene que ser algo que vengo repitiendo. Es decir, la censura está prohibida, punto. Lo vengo repitiendo desde que soy Corte. Aquí no sabemos dónde van a estar los estándares. O estarán en las 200 y pico de páginas. No, ustedes saben que los jueces son 7. Bueno, acá son más los jueces. Un tal, ustedes los conocerán porque yo no hago mental, Seneviratne, Canadell, Cooley, que habla del mar, Castellanos, Lemos, Micon. Es decir, estos señores están adentro de la opinión consultiva. O sea que la opinión de expertos están dentro de una opinión consultiva. El experto es una apoyatura, es una pericia que tomo para hablar. Yo no puedo poner en el fallo esto. Es decir, somos abogados, ejercemos. Yo si veo esto en una sentencia ya estoy protestando. Y menos en una opinión consultiva. Deben ser genios divinos, no los conozco, pero el punto es que no pueden estar en una opinión consultiva. ¿Cómo me va a decir la Corte? Me basé de lo que dijo el señor Canadell. Bueno, traigámoslo a la Corte a ver si es un juez de la Corte Interamericana. Esa es otra. Tercer punto que veo, el tema de Hugh Hawkins. Dice que hay un principio de Hugh Hawkins que es no generar daños irreversibles. El derecho ambiental esto es indudable, pero esto no es Hugh Hawkins, porque no es una cuestión del derecho ambiental. Para que sea Hugh Hawkins tiene que ser, Alfredo, espero que después me ayudes con esto, una regla que es paradigmática, que solo se rompe cuando entra otra tan paradigmática como esa. Yo voy para atrás y no encuentro esto, porque el derecho ambiental no es algo que tiene un origen tan atrás. De hecho, cuando yo me recibí, que no fue hace 100 años, era 3 hojas de una materia y todos decíamos, estudiate esto porque con esto te bajan. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, mucha creatividad ahora. Entonces no se puede hablar de que esto sea Hugh Hawkins, aunque no discutiría que hay que reparar el daño y que si el daño es irreversible hay que frenarlo antes. No estoy hablando del fondo, por favor, estoy hablando de la forma. Esto no puede estar en una opinión consultiva. El tema de la prueba, vos lo comentaste, el tema de la prueba, en la otra y en la americana. Dice que hay dificultades en la relación causal, ok, asimetrías en el control, ok. Entonces, me pone que tengo que usar 3 principios. Los principios pro, que ustedes saben que son muy fuertes en derechos humanos, el pro persona, el pro natura, el pro acciones, no me queda nada. Si no tengo prueba de nada, aplico estos 3 y condeno, ¿o no? Entonces ahí tengo otro problema. Y termino con esta, la otra 2 palabritas nada más. Voy entonces a lo que resuelve. Resuelve 20 decisiones, no sé cómo llamarlas, 20 cuestiones que ustedes también las pusieron, 20. Entonces pone esta, la otra, respetar derechos, garantizar ambiente sano, Estado democrático, acceso a la información, participación política, bla, 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 20. De las 20, 11 solas son por unanimidad. Y hay 9 con disidencias. Entonces comparto con mis colegas. Una opinión consultiva no es una sentencia donde gana la mayoría. Una opinión consultiva no puede tener disidencias. Yo esto lo escribí, así que soy una batalladora con esto. No puede haber disidencias en una opinión consultiva donde no hay caso y es una directiva interpretativa. Si a mí me exigen que interprete, yo quiero a los 7. Y si los 7 no están de acuerdo, no puede haber opinión. Pero vaya las que no hay acuerdo. Naturaleza como sujeto de derechos. Es decir, no hay acuerdo. Se dice 4 a 3. No hay acuerdo, exacto. Norma de Hugh Hawkins, no hay acuerdo. Derecho al clima sano, un nuevo derecho, no hay acuerdo. No hay unanimidad, quiero decir. Mitigar las emisiones del GEI, no hay acuerdo. Y esta sí que es seria para el tema, ¿no?, de los derechos de los estados empresariales, etc. Mitigar emisiones, no hay acuerdo. No me cabe duda que acá los que no firmaron, y ahora les hago una aclaración, algo dijeron del por qué no podían apoyar esto. Por más que sea buenísimo, aclaro, yo no estoy hablando del fondo, podría abrazarla en la materia. Definir metas sobre derechos sustantivos amenazados. ¡Wow!
derecho humano a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas. Aquí vos hablaste un poco de vaca muerta, ¿no? En nuestro tema, que lo conozco bastante bien del Estado de Derechos Humanos. O sea que tenemos que estar en el cúmulo de la ciencia, pero por otro lado vamos a reconocer los saberes indígenas. Es decir, son iguales, son lo mismo. Bueno, no hubo acuerdo. Acceso a la justicia. No hubo acuerdo, yo creo, porque no tenía sentido. Porque el acceso a la justicia, si hay algo que ha trabajado la Corte Interamericana, es el acceso a la justicia. Y las obligaciones, que lo mencionaste, específicas en situaciones especiales de vulnerabilidad. En suma, 20 cosas, 11 no estamos todos de acuerdo. No puede haber una opinión consultiva, me parece. Y dos palabritas sobre lo que aclaré de la Corte de Haya. Es así, me parece que es como un manual, por así decirlo, que puede servir como una directiva, porque no le veo riesgo al impacto litigioso, que vos lo planteaste con un signo de interrogación, y yo creo que ahí está. Porque dice cuáles son las obligaciones, las consecuencias jurídicas, me parece, no diría más lavada, más justa, más lógica. Cita el caso de prevenir los daños, que ya lo había dicho, en el piso de las pasteras de Argentina con Uruguay. Ok, no olvidemos que la Argentina pidió medidas cautelares y no se las dieron, porque la Corte de Haya no da medidas cautelares. Pero me parece que esa es un poco más importante en cuanto a permitir la utilización. La otra yo la veo muy llena de defectos, y a mí, yo termino diciendo, me parece que es una encíclica. Entonces ahora las encíclicas las hace el Papa y también las hace la Corte Interamericana. A mí me parece un riesgo y creo que está fuera de competencia. Esa es mi opinión. Bueno, va a seguir exponiendo el doctor Alfredo Vítoro, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es Master of Law de la Harvard Law School, es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, miembro de los comités ejecutivos de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Es miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Agrego que efectivamente ejerce la profesión. Gracias, es un problema de edad nomás. Los currículos se van alargando cuando uno va creciendo. La verdad, no sé si agregar mucho a lo que ya dijo Adelina. Cuando venía para acá, venía pensando cómo empezar esto, y la verdad, podríamos decir que estamos acá presentando un libro muy interesante que escribió la Corte Interamericana y la Corte de Justicia sobre cuestiones ambientales preocupantes para el mundo. Creo que no cabe ninguna duda que tenemos grandes preocupaciones respecto al cambio climático, a la crisis ambiental, al calentamiento global, a la emisión de gases de efecto invernadero, al problema de la desertificación de los bosques nativos, de la pérdida de biodiversidad, del calentamiento global y de todos los problemas que esto trae. Creo que son gravísimos y creo que merecen la atención del derecho tanto nacional como internacional. Ahora, una cosa es que decir que merecen la atención del derecho, otra cosa es inventar derecho. Son dos cosas distintas. El derecho solamente lo crean a nivel nacional los legisladores y a nivel internacional tres fuentes muy sencillas: los tratados, las costumbres y los principios generales del derecho. Si no están en un tratado, en la costumbre o en un principio general del derecho, no existe tal derecho. Esta es la primera regla. Cuando uno mira la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la fundamenta en una cantidad enorme, como decía Elina recién, de resoluciones de algún comité, resoluciones de alguna asamblea, inclusive la Asamblea General de Naciones Unidas, reuniones de expertos, que son muy interesantes y que por ahí dicen muchísimas verdades, pero no son creadores de derecho. Esto es lo primero que quiero marcar. El juez, ya recientemente fallecido de la Corte Interamericana, Eduardo Biogrossi,
refiriéndose a otro derecho, pero con una argumentación que es exactamente igual para esto, dijo en el caso Manuela contra El Salvador en el año 2021, él lo dijo respecto al aborto, pero esto es absolutamente expandible a todo lo que estuvimos hablando recién. Dice, no existe ninguna norma jurídica internacional ni interamericana, sea convencional, tratado, costumbre internacional o principio general del derecho, que reconozca el aborto, yo digo, que reconozca al derecho al ambiente como un derecho. Solo existen resoluciones de órganos internacionales, la mayoría de estos conformados por funcionarios y no por representantes de estados, decisiones que, además de no ser vinculantes, no son interpretativas del derecho internacional vigente, sino más bien reflejan aspiraciones en orden a que el derecho internacional cambie en el sentido que ellos sugieren. O sea, este es el punto. Esto es muy lindo, muy interesante. 234 páginas la opinión de la Corte, un poquito más, que dijiste, 234 en la opinión consultiva, pero no son derechos. El derecho al ambiente sano no existe en el orden interamericano. No hay ninguna convención interamericana que regule el derecho al ambiente sano. Y encontrar esto en el marco del Pacto de San José de Costa Rica es abiertamente contrario a la Convención. Si uno mira la Convención Americana, que es muy rica en derechos, que en ningún lado va a encontrar la palabra ambiente, en ningún lado va a encontrar la palabra clima. Ahora, puede interpretarse un derecho expansivamente, podemos encontrar derechos que no están en el corpus iuris de la Convención, que no están en el texto de la Convención y que no son costumbre internacional y que no son principios generales de derecho. La respuesta es muy sencilla, no. Es más, tan claro es que el artículo 77 del Pacto de San José de Costa Rica dice lo siguiente, un artículo que la Corte se olvida y creo que no lo ha citado jamás. Dice, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados partes reunidos en la Asamblea General de la OEA proyectos de protocolos adicionales a esta convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. Otros derechos, lo que significa que si no están mencionados, para que podamos tenerlos como derechos autónomos, tienen que ser otros derechos incorporados en el reconocimiento de la Convención por parte de los Estados, que son los soberanos. O sea, si la Corte le interesa, y creo que tiene una preocupación muy fuerte y muy loable en proteger el medio ambiente, en proteger la diversidad, en analizar que por supuesto que puede haber violaciones al ambiente que afecten otros derechos, y acá sí creo yo que la Corte tiene un punto. O sea, en cuanto una acción afecta el medio ambiente y pone en riesgo la salud, pone en riesgo la vida, pone en riesgo el derecho al desarrollo pleno de la persona, creo que ahí sí tenemos un aspecto, y por eso todo lo que tiene que ver con la temática de empresas y derechos humanos son aspectos fundamentales. Pero partir de ahí es sostener que existe un derecho al ambiente sano a nivel interamericano, porque insisto, en Argentina lo tenemos reconocido constitucionalmente desde 1994, pero considerar que hay un derecho al ambiente sano con jerarquía internacional simplemente porque la Corte Interamericana tiene ganas, me parece que estamos mirando un canal equivocado respecto del análisis científico de cuáles son las competencias de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que es central. La Corte Interamericana resuelve casos, por un lado, no es la situación, y por otro lado emite opiniones consultivas, aplica e interpreta el alcance de la Convención y de otros tratados de derechos humanos. Pero, o sea, yo puedo entender que la Corte interprete el derecho al ambiente sano en el marco de un acuerdo internacional que es un tratado, el Acuerdo de Escazú, por ejemplo. En la medida que un Estado sea parte, va a adquirir obligaciones en el marco de ese acuerdo. Si podemos considerar que aparece una costumbre internacional que transforma algo en derecho, perfecto. Pero la Corte no hace en ningún momento un intento de encontrar el derecho autónomo al que menciona dentro del conjunto de obligaciones. Esto a mí, yo lo tengo escrito y lo vengo diciendo yo en el año 2010, como pasa el tiempo, me tocó participar en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que tuvo lugar en Tucumán y argumenté en contra de la obligatoriedad de omnes de los fallos de la Corte en los casos.
y más adelante en la revista de la Universidad Austral publiqué un artículo sobre las opiniones consultivas en donde critiqué, esta no es la primera opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el medio ambiente, la opinión consultiva en el 2017, la 23, también habla del tema y fue casualmente el motivo que me llevó a escribir sobre esta planteación, porque en esa opinión consultiva la Corte Interamericana en un dictum dijo, bueno, además todo lo que decimos nosotros en la opinión consultiva es obligatorio. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Yo creo que esto se parece a esa situación en donde yo estoy gordo. Para los que están acá me ven, saben que estoy gordo. Los que no me ven o me están viendo por el video van a darse cuenta. Estoy gordo porque me encanta comer, soy un tentado. Me ponen un plato de sándwiches, no dejo uno. Y a veces nos pasa que no hay nada peor que llevarlo al barrio chino, ¿no? En el barrio chino uno mira los estantes, ¿no? Llenos de cosas riquísimas o lindísimas, no sabemos para qué sirven, pero brillan, son lindas y compramos. Después no sabemos para qué usarlas, compramos salsa de ostra brillante y para qué la voy a usar, no sé, pero queda linda. Y me parece a veces que nuestra visión del derecho internacional a veces se parece al gordo en el barrio chino, ¿no? El gordo que compra porque le vendieron que es lindo. Y compramos porque como nos gusta, como estamos convencidos de que hay una crisis climática, y todo aquel que nos diga que bueno, hay una obligación, compramos, pero no nos sentamos a mirar realmente si estos ingredientes combinan con la ensalada. O sea, si estos ingredientes pueden formar adecuadamente la ensalada. O sea, ¿son normas jurídicas o son solamente expectativas? ¿Son normas jurídicas o son querer ser? Y acá es donde yo creo que la Corte sigue en un carril que le está llevando a una situación preocupante. Yo no quiero decir nada, pero la Corte de América tiene más del 80% de las sentencias incumplidas. Esto no es un dato menor. Bueno, nos faltan algunas cositas, sí, casualmente las complejas. 80% de sentencias incumplidas. Opiniones consultivas, nadie da ni 5 de bolilla. Ahora, cuidado con comprar y pretender fundamentar derecho argentino como si fuera normativa en la litigiosidad argentina. ¿Por qué no? Porque la Corte Interamericana lo dijo. Y esto es muy, muy importante porque es un sistema fundamental. Ojo, tan importante como decir, lo dijo la COP. O sea, para esto vale exactamente lo mismo. De hecho, la Corte Nacional, en el caso de Cristina Fernández, hacía al pasar, lo tiró, un tema que nos trae directamente, no tiene nada que ver con medio ambiente, obviamente, pero que trae este aspecto. En la defensa de Cristina Kirchner planteó en la última decisión, dice, bueno, el tratamiento de Cristina respecto a la prisión domiciliaria viola los estándares de prisión preventiva fijados por los principios de tal cosa. En el receso del recurso ordinario estoy diciendo. Y la Corte, con muy buen argumento, dice, más allá, lo rechaza por una cuestión formal, dice, bueno, no está fundamentado y demás, pero dice, pero cuidado, dice, porque no queremos entrar a discutir cuál es el valor normativo que tienen estos principios. Nosotros en Argentina tenemos la tendencia de comprar, ¿no? Compramos lo que venga en el mercado, nos regalan y dale que la Corte dice que el acuerdo para el cual es un tratado, pero que tal cuestión, pero cuidado, son normas para nosotros. Podemos amasarnos. Una cosa es que los tomemos, los incorporemos al razonamiento, los discutamos, los debatamos, no hay ninguna duda. Pero de ahí a sostener que son normas vinculantes, que nos obligan, que además tienen jerarquía superior a las leyes, cuidado con esto. Pues es un aspecto que para mí es muy importante. Y 2 segundos para el otro aspecto que para mí es la perlita, que también había sido insinuado en la opinión consultiva 23, el tema de la naturaleza como sujeto de derecho. Es muy lindo, pero el Pacto de San José de Costa Rica es la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo demás podemos discutirlo, argumentarlo, me encanta la orangutana, el derecho ancestral a lo que fuera. Como me pasó una vez en una convención en donde una persona, a mí me tocaba hablar sobre soluciones amistosas en el sistema interamericano, pero la persona que le tocó hablar antes que yo habló, y no miento, sobre el derecho de la vicuña a no ser esquilada en invierno. Porque le causaba un trauma a la vicuña que esquilándola en invierno sufría, pobre animalito. Todo muy lindo, pero los derechos humanos tienen una trascendencia que parte del principio de dignidad de la persona humana, que no tiene nada que ver con cualquier discusión que podamos tener sobre derecho animal. La Corte de Derechos Humanos acá sí le roba el cachazo feo y está mirando otro canal porque nadie le dio competencia, ni siquiera para entrar a discutir esta cuestión.
Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias al Colegio de Abogados por a ustedes que se bancaron esta charla de nosotros cuatro y que vinieron con un clima bastante feo, que va a estar mejor que mañana de todos modos, pero bueno, y a disposición para cualquier pregunta, como todos. Yo me olvidé de agradecerles a los que están aquí, aparte de la invitación. Gracias. Quería agregar que los votos disidentes no están publicados. El domingo a la noche lo llamé a Alfredo, le digo, Alfredo, yo me estoy volviendo loca. Entro por acá, entro por allá, quiero saber por qué no están publicados. Y hoy, a la tarde, busco y dice, serán publicados en el mes de agosto. O sea que todavía no sabemos, los que no quisieron votar las unanimidades, ¿por qué no? Es muy importante eso, ¿no? Para mí el fallo, bueno, un fallo o una opinión, van todos los que votaron y si hay disidencia, quiero ver por qué. Y uno importante es que la naturaleza no es sujeto de derecho para la para el pacto. Bueno, muchísimas gracias. Queremos saber si hay preguntas. Sí, por favor. No, sin micrófono, no hace falta, ¿no? Pero para que quede grabado. Bueno. Sí. Claro. Bueno, primero gracias, la verdad, muy interesante todo el esquema, cómo lo plantearon, cómo lo exponieron y también cómo lo cascotearon, me interesó sobre todo eso. No, pues muy interesante, uno a veces arma, compra y después no le busca el otro ángulo, y la verdad que yo soy de Bariloche, nací y criado, de hecho estoy matriculado también allá en Bariloche porque hoy se puede ejercer online, con lo cual lo que más a mí me llama es el escenario de litigiosidad. A ver, en Bariloche hace 5 años que hay en la Patagonia una evolución de incendios que yo no sé si se toma dimensión, pero hay cada vez más incendios, no son todos intencionales. Hay una sequía abrumadora y este invierno en Bariloche no nevó, en San Martín no nevó, en Cabiahue no nevó y en Huecú no nevó. Yo estuve recorriendo la provincia de Neuquén porque tengo varios clientes con asuntos territoriales y la recorrí entera y toda la gente decía el verano va a ser un desastre. Entonces, no es una expectativa, es una realidad. El clima cambió. Yo no creo que sea una cuestión aleatoria porque yo vengo siguiéndolo y hay un fenómeno raro. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se imaginan un escenario de litigiosidad? Supongamos, yo también soy litigante. Vamos a la Patagonia, agarramos una junta vecinal. O a la familia Tompkins, que le donó un montón de hectáreas para armar parques nacionales y hoy ven que esos parques están prendidos fuego. ¿Cómo hago yo para defender, como junta vecinal, como asociación, un derecho que hoy, la verdad, que está siendo demolido y yo soy abogado litigante? Entonces quiero demandar al Estado argentino, no a alguna organización internacional o al Estado argentino por lo que está sucediendo en la Patagonia. ¿Cómo se imaginan ustedes ese escenario? Con la Constitución. Yo te digo con la Constitución, porque defenderlo con una opinión consultiva es muy débil. Yo tengo un artículo en la Constitución que te cubre eso, más los derechos que también tengo en la Constitución. Es decir, creo que esto no me fortalece nada, es bla bla bla. Sí, yo coincido con Adelina. Gracias a Dios, en Argentina tenemos reconocido el tema del derecho al ambiente de la reforma 94. Tenemos sí una legitimación más complicada, no tenemos legitimación popular, pero en el marco de la acción de clase podés tener un lugar para reclamar, porque precisamente están específicamente mencionados los derechos que protegen el ambiente. Pero de vuelta, no hace falta apoyarte, como decía Adelina, en la opinión consultiva. O sea, no nos agrega nada, o sea, nos agrega material compilado, tal vez. No, porque el derecho nuestro surge no de la opinión consultiva, sino de la Constitución. Y desde este punto de vista es muy, muy rico. Por eso digo, cuidado con confundir peras con manzanas. O sea, nosotros tenemos, en la Constitución Nacional tenemos derecho al ambiente reconocido y por lo tanto tenés legitimación para reclamar. Tenés además la posibilidad de accionar por eso. Ahora,
no inventemos que mi derecho viene dado por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana acá, insisto, no nos agrega una nueva norma. Nos permite interpretar tal vez mejor, pero no como una norma vinculante. Gracias. Yo un comentario desde el punto de vista del derecho ambiental argentino, más allá de las opiniones consultivas, me parece relevante para la Constitución, obviamente, la Ley General del Ambiente, con los principios del artículo 4, principio precautor, etc. Y también lo que es la Ley de Cambio Climático, la Ley de Presupuestos Mínimos, que es la última ley de presupuestos mínimos que tuvo Argentina en 2019, donde básicamente ordena a las provincias, en el artículo 20, hacer sus planes provinciales de cambio climático y no planes de respuesta. Entonces, visto esa óptica y ver jurídicamente cómo está la provincia de Río Negro, entiendo no, confirmo que no presentó su plan de respuesta. El deadline venció en diciembre del 2023, lo presentaron solamente Jujuy, La Pampa y, si no recuerdo, Misiones. Pero más allá de eso, para Río Negro es una sutileza. Río Negro lo tiene presentado, pero no está convalido por Nación, es decir, que no cumplió con todo el proceso formal. Pero digamos, ahí están las obligaciones que asumió jurídicamente Río Negro, lo que es mitigación y adaptación. En este caso, de prevención de incendios sería adaptación. Pero bueno, nada, yo creo que ahí también jurídicamente es importante. Más Río Negro también tiene ley provincial de cambio climático. Pero bueno, nada, creo que más allá de estas opiniones consultivas, creo que hay bastante como para explorar. Y coincido que va a ser un desastre este verano en lo que es materia de incendios. Lamentablemente vemos que hay muy poca nieve este invierno y bueno, veremos ahí. El tema de incendios, justo he pensado, porque en Europa está lo mismo, ahora pasando allá, en España particularmente. De hecho, ayer mientras preparaba esto, veía que era trending topic en España la palabra cambio climático, y era justamente por los incendios. Y hay una discusión ideológica, que sé yo, si una cuestión política interna de eso, pero interesante eso. Y lamentablemente lo que pensaba es, hoy los ministros de ambiente, Argentina no tiene, por las autoridades ambientales nacionales, básicamente se están convirtiendo en ministros de incendios, últimamente, en la vida práctica real. El mayor tiempo que les lleva y la mayor exposición mediática es por incendios, lo cual es un mal indicador. Yo creo una cosita más en función de esto. La falta de nieve en invierno es la baja hidraulicidad en verano, con lo cual, y en toda la cuenca hacia abajo, con lo cual esto genera un proceso de sequía y falta de agua en todo lo que baja desde la cordillera, lo cual agrava el conflicto. No solamente el incendio, no solamente el incendio, sino además toda la consecuencia río abajo, ¿no? Los recursos hídricos. O sea, toda la baja hidraulicidad no solamente va a generar, primero, una crisis energética por la falta de que las centrales hidroeléctricas puedan generar adecuadamente porque la cota va a estar muy baja, tema uno, pero además la falta de agua de riego. Entonces, esto es un tema preocupante y que tiene que mirarse no solamente en el ámbito del incendio, sino de largo plazo, ¿no? Bueno, sí, por favor. Bueno, buenas tardes. 2 o 3 preguntas como un poco distribuidas entre todos, ¿sí? Por un lado, Frávega, en cuanto a que sostenía los antecedentes de la Corte, ¿no? ¿Qué opinión tenés respecto de la sentencia que dictó el Tribunal del Mar como antecedente de las 2 opiniones consultivas? Eso por un lado. Después el doctor Pietro, que había hecho una mención a la evaluación de impacto ambiental ampliado, los límites. Mi pregunta apunta a la Ley General del Ambiente en cuanto a los límites y se alcanza con lo que ya tenemos previsto. Digo, ¿excede lo que pide la Corte, el límite que prevé la ley? Más o menos eso. Y después me quedaba un poco, perdón, el tema de, hablaban de la litigiosidad y demás, ¿no? Yo me quedo con la duda del tema de la omisión para el cuidado del ambiente sano, dado que sí tenemos previsto el daño ambiental. Entonces, ¿hasta dónde consideramos un poco eso? Perdón, variado. No, buenísimo, gracias. Bien. Yo muy cortito de pie. Sí, no comenté un poco porque queríamos ir, no queríamos excedernos mucho cada uno, pero el año pasado el Tribunal de Mar se pronunció sobre este tema. Yo creo que ahí, digamos, es uno más, digamos, que se suma, está alineado en general a todo lo que venimos hablando, lo cual, bueno, demuestra que efectivamente el tema del cambio climático
genera una preocupación en la comunidad, y que hoy los tribunales están mal o bien, de distinta manera, están tomando el tema del cambio climático en las causas, ¿no? No solo ese tribunal, sino muchos otros. Bueno, te comenté el de la Corte Europea de Derechos Humanos de los Ancianos de Suiza, que no puedo pronunciar el nombre porque es en alemán y no se habla en alemán, pero también fue una causa importante en virtud de las olas de calor que afecta a la salud de los ancianos en Suiza, ¿no? Entonces, ese, si querés, es otro fallo de una corte, en este caso regional, que pone en evidencia esta cuestión. Después hay otros fallos, de otras causas en otros tribunales, pero básicamente hay un indicador interesante que hace si mal no recuerdo, la Universidad de Londres, la London School of Economics creo que es, análisis estadístico por año del litigio climático, si mal no recuerdo, del 2015, o sea, del Acuerdo París en adelante, y la tendencia es totalmente decreciente, abrumadoramente creciente, con lo cual, bueno, básicamente nos muestra un escenario de incremento de litigio. Bueno, creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Eso va a generar mayor litigio. En este caso, las tres cortes están alineadas y, bueno, nada, yo creo que la pregunta es cómo se va a traducir eso en Argentina, creo yo, ¿no? Obviamente, más allá de las observaciones que hicimos, yo creo que, como siempre pasa en derecho ambiental, y en este caso climático, lo ambiental y climático genera como una emocionalidad distinta a otros temas que puede hacer que conmueva a ciertos jueces a confundir esto que decía Alfredo, de lo que es obligación legal a lo que es entusiasmo o convicción, ¿no? Pero son cosas distintas. Entonces, bueno, eso puede ser utilizado como antecedente para casos en Argentina. Cuando termino, perdón, no vemos no hay una causa así leading case climática que uno pueda discernir claramente. Este es el caso Mendoza del litigio, más allá de que hay algunas causas donde se argumentó en temas climáticos, o sea, causas ambientales donde hay un argumento climático, pero por ahora sin mucha claridad ni fuerza. Perdón, entonces en este caso, considera que el Tribunal del Mar fue como un poco el que abrió la puerta, al menos de los tres tribunales. Perfecto. Sí, en relación a la evaluación de impacto ambiental, la incorporación de la variable climática en los estudios de impacto ambiental, yo creo que ya, eso lo hemos hablado también en la comisión, mi perspectiva es que ya está reglamentado a nivel de ley de presupuestos mínimos, porque hay una resolución que justamente reglamentaba un aspecto y que incorporaba el aspecto climático a los estudios de impacto ambiental. Es una norma de presupuestos mínimos, por lo tanto, lo prolijo, y porque el derecho ambiental en la práctica es competencia provincial y demás. Entonces, hoy hay una norma de presupuestos mínimos que obliga a incorporar la variable de cambio climático, pero a nivel provincial y todas las normas que en realidad rigen los procesos de evaluación, no tengo conocimiento que lo hayan incorporado. Entonces, eso podría ser una cuestión eventual de más de litigiosidad a futuro, porque obviamente el estándar lo marcan los presupuestos mínimos de protección ambiental de las leyes de presupuestos mínimos. Perdón, un comentario más respecto a esto. Me parece que también nos genera un desafío práctico de si incorporamos la variable climática a un estudio de impacto ambiental en términos de quién lo va a evaluar, si tenemos competencias, y el tiempo. Si ya hoy demoramos en aprobar un estudio de impacto ambiental, que lo tenemos de hace miles de años, si incorporamos la variable climática, más allá que está bien o mal, digo, desde el punto de vista de recursos del evaluador, creo que es un desafío. Sobre todo si aplicás estos principios que te dice aplique los principios, entonces no tenés prueba, no tenés nada, pero los principios nos llevan a esto, ganemos todo. Este es el punto, ¿no? Me parece que ese es el riesgo del tema de la litigiosidad. Quiero agregar, pero ahora le dejo algo que vos decías, también como en esto hay mucha emocionalidad, algo que tiene que ver también con como existe con los amparos de salud, con lo que decir, el juez tiene miedo, el juez te lo da, pidamos, total lo tenemos. Y entonces en estos temas
en estos temas que tienen que ver con la sensibilidad, que tienen que ver, es un riesgo el de la litigiosidad, sobre todo cuando es tan finito, ¿no?, el límite entre la exigencia jurídica y todo lo que puedo elaborar y hablar sobre el cambio climático, etc. Es decir, el punto es, nosotros acá venimos a hablar de derecho, ¿no? Por eso digo, esto es una encíclica. Bueno, la encíclica es otra cosa, me encanta, la leo, qué bonita, pero no la voy a aplicar en un expediente porque tengo que justificar normativamente. Me parece que ahí está la flojedad de esto, ¿no? Yo creo que la acción estatal debe ser preventiva y no reactiva. Yo creo que hay que evitar la litigiosidad. Una forma de incorporar estándares, buenos estándares y buenas prácticas, es a través de la limitación del financiamiento internacional multilateral. Si los financistas multilaterales de los grandes proyectos extractivos y de energía empiezan a incorporar como condicionamiento para el otorgamiento de créditos blandos para este tipo de cuestiones, requerimientos como lo hicieron hace 30 años con el tema de impacto ambiental genérico, lo empezaron a hacer hace 10 años o un poquito menos con el tema de debida diligencia en materia de derechos humanos. Si bien también una debida diligencia en materia de cambio climático, se puede ir generando, no desde el punto de vista del derecho, sino como condicionamientos para la obtención de financiamiento, un aspecto muy importante. Otra cuestión que vos planteabas del tema de la omisión. La omisión es en definitiva una cuestión política. ¿Sí? Y ahí tenés que ir a reclamar, a golpear la puerta, por un lado, Avenida Entre Ríos, entre Rivadavia y a Balcarce 50, a reclamar que las medidas adoptadas tengan en cuenta estos parámetros para desarrollar. Yo creo que la reforma del 94, yo soy muy crítico de muchos aspectos de la reforma, en este aspecto, en el tema del ambiente, encontró una fórmula muy prolija y muy prudente. Yo no sé realmente quién fue el autor, porque busca balancear. Porque uno siempre escucha, bueno, sí, pero esto tiene un costo enorme y ahora me muero de hambre y me pedís que no haga nada. Y el planteo de la fórmula es una fórmula de balance, de que protejamos, o sea, porque lo que te dice una persona dice, no, yo desertifico hoy porque yo hoy cultivo y lo que pasa es que entre 50 años voy a estar muerto. Ese es el argumento de... Y en realidad es un argumento que, ¿cómo podés contradecirlo? La verdad no podés contradecirlo porque, ¿sabés qué? Yo no tengo por qué sacrificarme por la vida futura. Pero la fórmula de la Constitución Nacional es una fórmula de equilibrio, en donde dice que para proteger las necesidades actuales sin sacrificar las futuras. En ese equilibrio está el punto. El problema es cuando tenemos talibanes de un lado y del otro. Tenemos los talibanes que dicen, hagamos hoy lo que sea, deforestemos, desertifiquemos, porque tenemos que hacer soja en el bosque chaqueño, y tiramos todo al diablo, por un lado, y lo que pase de acá a 50 años no importa, porque nosotros tenemos que monetizar hoy, o saquemos el oro y contaminemos con cianuro y toda la historia, la misma historia, ¿no? Y la otra que te dice, no, no toques nada, no pasará absolutamente nada, y la verdad es un punto de equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a buscar puntos de equilibrio y terminamos siendo talibanes de un lado o del otro y esto no ayuda en nada. Un comentario respecto a las constituciones, también hay que tener en cuenta, y lo vinculo con la pregunta de Bariloche, algo interesante que se está dando es las reformas constitucionales de algunas provincias, Jujuy 2023, La Rioja 2024 y Santa Fe este año, que está en debate, no aprobado todavía, pero que está incluyendo el tema del cambio climático dentro del texto constitucional, no así como ocurre con la nacional. Pero jurídicamente hablando, desde el punto de vista del derecho climático, me parece, o el derecho ambiental con perspectiva del cambio climático, me parece también importante. No es el caso de Río Negro para responder a tu pregunta, pero digo como interesante tener en cuenta cómo estas provincias que están avanzando. Exacto, muy bien. ¿Hay una pregunta más? Perdón, un comentario muy breve. Lo que si quiere después les paso, hay un proyecto de ley de la legislatura argentina de manejo de fuego con cuestiones muy confiscatorias, formación de consorcios, tributos. Se la bocharon parcialmente porque quieren llegar al verano con la ley, con un consenso con la sociedad rural y con el mundo de propietarios, pero no saben lo que era el proyecto de ley, porque están todos realmente aterrados con lo que puede suceder, pero se pasaron de
les puedo compartir el proyecto sobre el manejo de fuego de la legislatura de Argentina. Es una cosa que yo no he visto en la Argentina como esto. Pero bueno, digamos, ellos quieren ir a la vanguardia y decir yo prefiero por todo y después que empiecen a judicializar, a esperar a que llegue el verano, porque en Neuquén también fue un desastre. Nosotros veíamos lo que fue Bariloche, el Masón, Tristeza, pero este año se empezó a armar en la parte de Junín también, en el corredor, con lo cual después voy a mandar a la comisión el proyecto para que lo vean. Simplemente, bueno, un poco lo que está pasando. Bueno, un solo comentario nada más con el tema del activismo judicial, que es un tema en estas cuestiones ambientales. La Ciudad de Buenos Aires tiene una constitución sumamente amplia en un montón de cosas. Y a mí me ha tocado participar en varios amparos que iniciaban bajo los parámetros de la protección ambiental, del derecho al ambiente sano y demás, y en realidad escondían cuestiones constructivas. Pero me acuerdo de un caso en particular que era sobre el Boulevard Olleros. Habían parado una obra porque decía que si seguían 2 o 3 pisos más, estaba en la media negra, se afectaba el medio ambiente, la salud, era una cosa impresionante. En un momento la constructora habla con aquel que había iniciado el amparo, arreglan algo, que no sé qué sería, porque era un acuerdo entre privados, y habían dictado una medida cautelar con sustento en normas ambientales. Entonces le dicen al juez de grado, que en ese momento era el 18, Marcelo, le dicen al juez de grado, bueno, nosotros queremos levantar la cautelar porque hemos llegado a un acuerdo. Y con Latino dijo, pero ustedes no pueden acordar sobre el medio ambiente. O sea, si está todo este perjuicio, este daño, este tipo, entonces no se puede llegar a un acuerdo. Fue una apelación a la Cámara. La Cámara también, no, a ver, primero cambió el código, perfecto, pero esto es la ley anterior, no puedo. Y por otro lado, llega un punto en que hay que tomar con un poco de seriedad el planteo que hace ante. Y estuvo muy bien López Alfonsín en ese momento cuando dijo, no, esto no es una cuestión ambiental, y si fuera ambiental, o si evidentemente el acuerdo entre ustedes no tiene nada que ver con lo que estamos hablando esta vez. Bueno, ese tipo de cosas, que son sentencias sumamente que han salido un montón en la Ciudad de Buenos Aires, varias han salido en la Ciudad de Buenos Aires, diciendo, en realidad es protección ambiental y demás, ante excesos constructivos, porque hay excesos, y en la realidad, también pasa que toman la materia del medio ambiente y llega un momento en que se descree de la norma, de la sentencia, y la cuestión cautelar es gravísima. Porque la realidad es que, independientemente de la corrección o no, o el acierto o no, o el atino o no de haber autorizado determinada obra, una vez que yo invierto en una construcción, no el pequeño, el arquitecto chico, sino todo el mundo, frenar una obra en construcción es un dislate económico tremendo. Entonces, se ha tomado el medio ambiente y estas cuestiones del medio ambiente y el impacto y el sonido y demás, a veces no tan seriamente como en el caso de las 2 torres que hacen un chiflido en Núñez. Y eso tenía que ver con el impacto ambiental. Porque el certificado de impacto ambiental, de hecho, va cambiando con la normativa y empiezan el trámite bajo una norma y dicen, no, invoco la norma anterior para que me otorguen, pero estaba el expediente en trámite, entonces se plantea un proceso judicial, el servir empiezan a construir. El impacto ambiental no es tan simple de conseguir y tampoco la norma, en el caso de Buenos Aires, el plan urbano ambiental y demás es una norma que sigue, pero van cambiando los códigos y va cambiando en este caso la agencia que es la que otorga, para otorgarlo va cambiando la norma, entonces va tardando un montón, nunca va al mismo tiempo. Todo eso es litigio y es carísimo. Sí. Perfecto. Bueno, primero agradecerles, la verdad que me pareció muy bueno el panel. A ver, de lo que leí, me parece mejor, obviamente, la sentencia de la Corte Internacional. Creo que la Corte Internacional simplemente barre los tratados climáticos y dice que son obligaciones vinculantes. Las vistas, dice. Y eso al litigio, binding obligations, son vinculantes. Eso al litigio, al menos en el primer mundo, no acá, yo creo que le agrega, porque dice, estas son obligaciones vinculantes. Creo que es prudente y no avanza en un tema clave, que es la relación causal. O sea, el tema es, las obligaciones vinculantes de los estados están clarísimas. El tema es cuando quieren responsabilizar a un privado, como el juicio que le iniciaron en Europa ayer, ¿no? Entonces,
¿cómo establecemos una relación causal con un privado? Eso la Corte Internacional no avanza y no dice nada. La Corte Interamericana es un peligro porque dice que hay que presumirla, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, me alegró escuchar la opinión de los constitucionalistas, porque yo a medida que leía, que no la terminé de leer toda, me parecía una cosa, un peligro, una cosa tras de otra de las que decía, ¿no? Que presumir la relación causal. Eso por un lado. Y el otro, el tema de evaluar los impactos climáticos en los estudios de impacto ambiental, está bien, está perfecto. Ahora, Argentina tiene las obligaciones que se comprometió bajo el Acuerdo de París en las contribuciones determinadas nacionales. Ahí en forma voluntaria, porque no estaba obligado, Argentina se obligó a un número, digamos, ¿no? Pero eso no bajó en obligaciones vinculantes para los privados. O sea, hoy no hay un límite, un privado no tiene un límite legal de emisión de gases de efecto invernadero. Con lo cual se puede evaluar el impacto climático de un proyecto, fantástico, sí, este proyecto va a emitir mucho, bueno, macanudo. Pero no hay un límite legal hoy. Es decir, hoy yo no puedo, un privado no puede, porque no hay una norma, incumplir un límite de emisión de gases de efecto invernadero. A ver, yo no conozco exactamente cómo es el nivel de la obligación que asume Argentina, pero si Argentina asume una obligación internacional con base en un tratado, como decís vos, de limitación, y la limitación no es global, sino que está basada en proyectos, o no, digo, no conozco el tema, esa obligación vincula al privado con jerarquía superior a la norma interna. O sea, ahí podría exigirse con fundamento en el tratado y en lo que dice esa norma vinculante al privado que cumpla. Porque el derecho internacional, si bien obliga internacionalmente, en el sistema argentino desde hace mucho tiempo los tratados están por arriba de las leyes, con lo cual, por lo menos desde Mejía con Sofovich en el 92. Entonces, ¿qué tenemos? Una obligación internacional que se traslada al privado de igual manera y podría ser exigible, no podría argumentarse que no hay una norma reglamentaria interna para obligar. De vuelta, a mí a veces me causa gracia que somos muy rápidos para apoyarnos en el derecho internacional cuando no hay norma y cuando sí hay norma no nos apoyamos. O sea, es una especie de situación compleja. No, pero Alfredo, yo no estaba diciendo eso. Lo que digo es, obviamente, que Argentina se obligó y eso obliga. Ahora, ¿eso te obliga más a vos que a mí o a mí que a vos? Lo que digo es, Argentina, con esa obligación internacional vinculante, no se dio vuelta internamente y dijo cómo distribuir esa obligación. ¿Entendés? Entonces, pero puede hacerlo. Lo puede hacer, pero lo que digo es que hoy no está. Entonces, hoy vos no tenés una obligación de reducir gases de efecto invernadero y yo tampoco, porque no, si la tenemos como país, como obligación, como decís, es una obligación internacional, pero no está bajada, no está hecha la alocación, no sé la palabra en castellano, no le han puesto en cabeza de los privados qué tiene que hacer cada uno. Aparte, no solamente reducción, puede ser otras cosas, puede ser una solución basada en naturaleza, puede ser una cantidad de cosas. O sea, no está establecido internamente qué tiene que hacer cada uno de los privados y los públicos también. O sea, ¿entendés? No tiene un nivel de desagregación como para saber qué tengo que cumplir hoy. Tengo un comentario breve ahí. Gracias, Horacio. Coincido que hay un tema ahí, ¿no? Con el commitment de Argentina como Estado frente al Acuerdo de París, que de hecho el último fue debatido, si querés, porque el número que hicieron más ambicioso para que verlo, digamos. Pero más allá de eso, asumiendo que está bien y demás, interesante, porque creo que es un momento ahora adecuado, como el compromiso lo asume el Estado Nacional frente al Acuerdo de París, porque el Estado Nacional se da vuelta, cuando empieza a salir y dice, provincias, ustedes tienen que hacer sus planes provinciales. Obviamente no cumplieron, se venció el plazo que había establecido la ley, el decreto. Pero hay unas provincias, como por ejemplo Jujuy, que transformó eso en obligación legal al sector privado. Por ejemplo, Holcim. Holcim tiene la cementera que tiene la planta de Jujuy, le transformó en vinculante, en una norma, el compromiso de ser net zero a 2050 con una meta intermedia al 2030. Entonces, ahí la provincia de Jujuy en su plan provincial convirtió en obligación jurídica. Después hay que ver cómo se fiscaliza, cómo se reporta, pero
Sí, lo complicado de eso es que no hay una definición a nivel nacional y Exacto. a nivel grupo. O sea, ¿quién se va a obligar más? ¿El agro, la energía, el transporte? O sea, ¿cómo distribuimos esa cuota para llegar a ese compromiso internacional? Bueno, ahí son un comentario más nomás. Yo, o sea, tomando como ejemplo los CUI, por un lado digo, cuidado que ya estando por el plazo vencido, cuidado el resto de las provincias a ver qué hacen, porque lo que hay que hacer hay que hacerlo bien. Claro, Uno. Dos, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el NDC, etcétera, ahí tenemos la proporción donde el sector energético tiene su mayor preponderancia, después el agro, etcétera. Con lo cual ahí ya tenemos a grosso modo, digamos, un índice, un approach y demás, pero bueno, eso después hay que verlo, justo por eso yo decía que es interesante, porque ahora en la COP30, que es en Brasil, donde los Estados Unidos presentar su NDC actualizado según el cronograma del Acuerdo de París, bueno, hay que ver en este gobierno o esta administración qué va a hacer con ese NDC famoso del 2020. Nada. No, ojo, porque si, como dice Alfredo, estamos obligados y además las contribuciones determinadas nacionales tienen que ser más exigentes año a año, no puede ser más laxa. Con lo cual, no sé, vamos a ver. Y un poco a eso apuntaba con el tema de la omisión, ¿no? Porque hay un montón de obligaciones asumidas, no es solamente, no es algo abstracto, digo, evidentemente las tenemos. Entonces digo, ¿hasta qué punto? Ustedes hablan de la litigiosidad, por ahí yo no lo había pensado de esa manera, digo, ¿hasta qué punto podemos realmente responder a eso? Es insostenible, o sea, no solamente físicamente para lo que sea nosotros o para el futuro, sino también económicamente. O sea, lo voy a decir muy mal, pero digo, van a pegar por todos lados, o sea, no es manera de que superemos eso. Entonces, de ahí apuntaba un poco con el tema de la adicción. Es sumamente complejo, tenemos un montón. Y también me quedaba reflexionando un poco lo que decía la doctora, el tema del derecho al ambiente sano, ¿no? Nosotros sí lo tenemos, nosotros sí lo reconocemos, digo, ¿y qué pasa con todo el incumplimiento de lo que no hacemos? De lo que no hacemos y lo que no hacemos para lo inmediato fronterizo también, ¿no? Digo, hay posibilidades de que nos vengan a reclamar por lo que nosotros mismos estamos poniendo y determinamos que vamos a cumplir, como que me genera un poco de duda, digo, hasta dónde. De nada, de hecho nosotros paramos acá. Pero yo creo que el tema normativamente a nivel constitucional a mí me parece que todo esto de qué nació, de la constitución nuestra, no el tema ambiental ni el tema del cambio climático. O sea que la apertura para mí está ahí. El tema del interfronterizo, eso está en las dos opiniones consultivas. Y en la 30, ¿cuál es la anterior? La 23. La 23, hay todo un capítulo de eso. Pero también es un capítulo que plantea ideales. Los estados deben cooperar con Ya sabemos que no. Explotó el volcán hace unos años en Chile y todo el humo se vino para la Argentina. ¿Qué reclamo de cooperación internacional hubo? Ninguno. La Argentina no hizo nada. O sea que la norma de cooperación, que en derechos humanos están en todos los tratados, no se usan en ninguno. Y menos se han usado, aunque no estuvieran las opiniones consultivas, en el tema ambiental. Entonces, sí hay omisiones, claro. Ahora, el tema transfronterizo me parece que es complicadísimo, porque el estándar de protección es distinto en cada estado. Eso es casi un ideal. Y menos en América, donde hay tanta desigualdad. Sí, además la omisión exige una obligación previa. Entonces ahí está el punto. Entonces la obligación, si vuelvo al esquema, no hay una obligación internacional a que un país deba garantizar el ambiente sano, a menos que el Estado sea parte de algún tratado específico que lo disponga de esa manera. Ese es el aspecto. O sea, más allá de que me guste más, que me parece que es un ideal al que tenemos que avanzar, es otro aspecto. Entonces, y tampoco hay una obligación de compensación económica internacional si el humo viene para acá o para allá. Estas obligaciones son muy lindas, pero no existen, no son exigibles. Entonces no hay omisión ahí. Sí puede haber omisión en el ámbito interno. O sea, ¿por qué? Porque adentro de Argentina, con cosas de Argentina, hoy tenés legislación. A nivel internacional, ojalá la haya, pero hoy por hoy no la hay. O sea, estos intentos de la Corte Interamericana de crear obligaciones internacionales, estos son
wishful thinking, o sea, me encantaría que fueran, pero se quedan en eso. Y vas a darte cuenta que a medida que vos vas leyendo de lo que pasa con esta opinión consultiva, vas a encontrar qué linda la opinión consultiva, pero no vas a bajarla, no vas a encontrar la bajada a ninguna normatividad de ninguno de los estados, porque ninguno está de acuerdo, porque dice, perdón, estos señores, ¿quién los conoce? ¿Quién los nombró? ¿Qué nivel de representatividad democrática tienen? ¿Quiénes son para poder además hablar de temas tan complejos como niveles de emisiones de gases de invernadero? Porque la opinión consultiva de las Naciones 34 páginas tiene estadísticas, tiene una cantidad de citas, y a ver, yo te puedo asegurar que puedo encontrar la misma biblioteca que dice exactamente lo contrario, y podemos pasarnos siglos discutiendo porque no somos expertos. Y los 7 señores y señoras que dictaron la opinión consultiva tampoco lo son. Es un poco el tema, ¿no? De que el origen de la Corte Internacional fueron, vos dijiste, unos jóvenes, yo no sabía eso, me acabo de enterar por vos, pero cuando leí, a ver esto qué es, esto de Busco, Vanuatu, solo me sonaba por los cuadros de Gudencia, claro, que es un paraíso impresionante, que son 80 islitas, y ahora vos me agregás que eran unos chicos ilusionados y románticos haciendo eso, para mirar a dónde se llegó, ¿no? Se sumaron todos porque el tema es convocante, pero el punto es dónde está el núcleo jurídico de esto, ¿no? Exacto, es difícil decir que no, pero tiene que ser las Islas Divinas con playas hermosas, el mar azul, y bueno, y entonces yo tengo 20, me gustó mucho ese dato que me diste que yo no lo tenía, pero fui a buscar cuántos habitantes había, porque cuando vi que el origen estaba ahí dije, pero ¿qué es esto? Y claro, se sumaron, y cuando leo todos los países que se sumaron, fíjate vos que los primeros son esos, ¿no? Todos los países, los paraísos, todos los paraísos, pero después me queda África, me queda... Pero como decía John Lennon, imagine there's no country, pero imagine, porque los countries existen, los países existen, nos guste o no nos guste, el derecho internacional todavía lo hacen los estados, todavía lo hacen los estados. Podrá gustarnos más, podremos ser críticos, muchas veces somos muy críticos, pero todavía el derecho internacional es un derecho de estados, entre naciones, que son los que determinan cómo. Si no tengo tratado, costumbre o principio general, no hay norma vinculante. Eso, por lo menos en el sistema que vive desde el siglo XVII, con la aparición del Estado-Nación como categoría jurídico-política. Lo demás, las Naciones Unidas se juntan, son gente muy interesante, muy lindo, es muy bueno escuchar los debates, pero pongámoslo dentro del nivel que tienen concretamente, nada más que eso. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, conversación más. Porque es valor cuando es... Sí, claro, muy lindo, muy lindo. Bueno, en nombre de la Comisión de Constitucional y la Comisión de Medio Ambiente, les agradecemos muchísimo. A mí, yo agradezco porque es la primera intervención que tengo, al principio estaba súper nerviosa, quedó todo grabado, tengo que borrar todo. Así que muchísimas gracias por venir un lunes a las 18 horas a compartir este espacio. El Colegio de Abogados es un reducto, creo yo que recién ingreso y lo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, es uno de los pocos lugares donde se debate jurídicamente y se hace un debate en base a nuestra materia. Nuestra materia es el derecho, con la filosofía, con los agregados de la realidad, con la práctica, la praxis desde lo judicial, justamente la práctica del abogado de la calle. Así que es muy bueno que al menos en este espacio se hable y sobre todo de estas cosas que son tan el norte, el sur, la legislación del medio ambiente y lo que se puede llegar a hacer o no. Así que dándole un poquito más, alguna esperanza menos, pero bueno, muchísimas gracias y buenas noches.